Bueno, 43 minutos ya transcurrieron de las 9 de la mañana en todo el territorio argentino, de vuelta para estos lados. Al comienzo del programa anticipamos algo de lo que iba a ocurrir el día de hoy, que vamos a inaugurar una nueva columna, vamos a hablar de historia. Nosotros siempre por acontecimientos importantes siempre tocamos las cuestiones históricas y es algo que nos gusta mucho. Y se suma al equipo, al plantel, el profesor en historia Hugo Roldán para hablar acerca de análisis históricos, políticos del pasado y también del presente, las consecuencias que heredamos, ¿no? Como tal, los argentinos, los formoseños. Y en esta oportunidad vamos a hablar del mes de las infancias, el mes de agosto, la relación que hay entre el peronismo y la infancia, que es un tema muy interesante, y también cómo explica que Formosa sea una de las provincias que durante muchos años o gran parte de nuestra historia otorgue de manera totalmente libre y gratuita para todos los chicos los clásicos juguetes. El último fin de semana se otorgaron 200.000 juguetes. Está del otro lado Hugo Roldán. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Acá Rubén te saluda, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, perfecto, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, en esta primera columna vamos a tratar acerca de las infancias y Sí, el rol que tiene el peronismo con esta cuestión. Justamente en la semana previa estábamos hablando de que hay un informe de UNICEF que más de 1,5 millones de chicos se van a morfar sin cenar, van a la cama sin cenar. sí, sí, Y sí. en este contexto también contarnos un poco cómo fue la relación del peronismo con la fundación de Eva Perón en su momento y que esto también trae aparejado lo que, y volviendo un poco a la actualidad, en lo que el fin de semana el gobierno de la provincia otorgó más de 200.000 juguetes en toda su extensión. Así mismo. Primero y principal es lamentable escuchar o leer justamente esos informes estadísticos que hace UNICEF, porque bueno, como se dice y como decimos en la Argentina, con los pibes no, ¿no? Ujú. Eh, es una cuestión que tiene que ver y que está asociado muchísimo a las políticas de Estado y a la humanidad que se pueda emprender dentro de un gobierno o dentro de un modelo de Estado. Por eso, como muy bien lo decías vos al principio, el peronismo va a tener un rol no solamente en lo que significa la modernización y la inserción verdadera de la Argentina como digamos, potencia mundial, pero para adentro, sino también que va a ser un, digamos, va a dedicar un espacio muy importante a lo que es la niñez y al crecimiento. Ujú. Para que nos demos cuenta nomás, sabemos que el peronismo arranca en el 45, ya en el 43 inicia lo que es el ascenso de Perón a la arena política, pero el primer gobierno peronista y parte del segundo, va a haber una fundación que va a estar a cargo nada más ni nada menos que de Evita, que va a llevar su nombre, que Ujú. es la Fundación Eva Perón, que va a destinar entre el 1947 y 1955 más de 2,5 millones de juguetes destinados a las familias de los eh, argentinos, por decirlo. Y esto no había una diferenciación si vos tenías una credencial partidaria, Sí. simplemente era como una proyección de una política social y justicialista. Estos juguetes en un principio obviamente surgen para que cada niño tenga la oportunidad de tener un juguete verdadero, Ujú. ¿sí? Y van orientados a las fiestas como la Navidad y los Reyes, ¿sí? Sí. Como te decía al principio, hablamos aproximadamente en este lapso de tiempo de una población aproximada de 5 millones de niños, Ujú. ¿sí? Lo que demandó también Rubén para que tengamos en cuenta un trabajo sistematizado y una organización de las principales, valga la redundancia, órganos del Estado. Y acá tienen que ver justamente esos órganos fundamentales que en ese momento jugaban un rol dentro de la comunicación y dentro de lo que es justamente tener un censo, por así decirlo, de la familia. Me Ujú. refiero al correo, el rol de los sindicatos, las escuelas, las comisarías, es decir, organismos que en ese momento eran fundamentales, ¿sí? Esta entrega multimillonaria, por así decirlo, en cuanto a cantidad y
multitudinaria sería la palabra, Ujú. se da justamente en el acto oficial de asunción, perdón, de proyección de esta política social, que es justamente el Día de Reyes, del 47, el 6 de enero del 47. Se realiza un acto en la avenida 9 de Julio, obviamente con la presencia de Evita, de Sí. Perón, se hacen entregas simbólicas, y a partir de allí surge esa idea que por ahí algunos mencionamos y por ahí no dimensionamos cómo se gestó y dónde se gestó. Los únicos privilegiados son los niños. Ujú. Esa frase que por ahí está en el común de los compañeros y compañeras y de la gente, pero por ahí, ¿de dónde surge? ¿Por qué son privilegiados los niños? Porque, como te digo, para la Fundación Eva Perón, los privilegiados son los niños, pero también fueron los ancianos y Sí. también fueron las mujeres, sobre todo las mujeres cabezas de hogar en situaciones de calle. ¿Me explico? Es Ujú. decir, empieza todo un proceso de dentro de este modelo de estado de bienestar, de incluir a esos sectores sociales subordinados, eh, alejados y no incluidos dentro de la patria. Y Evita los llama mis descamisaditos. Ujú. Y empieza la idea de la construcción social de los descamisados. ¿Sí? Es decir, fíjate vos, no hay que ver solamente a este rol de la Fundación de Perón como una extensión de política social en juguetes, sino también ver como una política productiva, Ujú. porque en el 45 se va a fundar lo que va a ser el CAI. El CAI es justamente la Cámara Argentina de Juguete. ¿Sí? Empiezan justamente las empresas que van a empezar a producir. Yo Sí. a la audiencia, sobre todo, para no ser muy extenso y ser lo más claro posible, en el 45 iniciamos un nuevo modelo de Estado. Anteriormente teníamos un modelo de Estado que era denominado liberal, ¿sí? Ujú. Que prácticamente lo que tanto adora y, sí, adora y venera a nuestro actual presidente el liberalismo. ¿M? Sí. Y con Perón empieza un Estado que va a ser el Estado de bienestar. Bueno, dentro de ese Estado liberal, el mundo sufre lo que va a ser la depresión más grande en el ámbito económico, conocido como la caída de la bolsa de valores, ¿sí? En el 29. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque según un censo, ¿sí? Para que tengamos una idea, un censo de la Cámara de Industriales, para 1935 existían en la Argentina 41 plantas industriales destinadas a la producción de juguetes, Ujú. 41 plantas industriales. Pero ya con el gobierno de Perón y 12 años después, para 1947, ese número se va a sextuplicar. Es decir, ya la Argentina va a contar con 246.000 juguetes, para que te des una idea. Sí, sí, ¿Y sí. eso qué significa? Perdón, 246.000 empresas que se destinan a la producción de juguetes, Ujú. industria me refiero. Sí, sí, sí. Es decir, ese modelo económico que yo te hacía referencia recién de la caída del Wall Street, a la Argentina le obliga a tener que cambiar el paradigma de producción. Es Ujú. decir, antes se tenía como costumbre la importación. Ahora vamos a tener que producir lo que antes exportaba, es decir, lo que es la industrialización por sustitución de importaciones y el fomento de las industrias y la economía nacional. Sí. Bueno, eso Perón lo abraza como una causa fundamental porque, a ver, no solamente los juguetes reparten alegría y reparten una infancia un poco más sana, Ujú. sino que también se distribuye lo que va a ser justamente el trabajo digno a través de las ocupaciones laborales, formal, a través de lo que va a ser justamente un salario digno, derechos del trabajador, Sí. convenios colectivos. Es decir, cuando Perón asume el gobierno en el primer año, se ocupan 800.000 puestos de trabajo. Nada, o sea, no sé si podemos dimensionar lo que implicó también la entrega de juguete y sacar una sonrisa a los pibes para que puedan justamente crecer en el mundo que ellos se corresponden y que Ujú. corresponden, ¿no es cierto? Y que cuando se funda juntamente la Cámara de Juguetes, hay un convenio que tienen que tener prácticamente, porque ¿qué hace? El Estado invierte en aquellas empresas que quieren justamente montar su industria nacional, pero que tienen que tener un convenio con la Fundación Eva Perón. El Ujú. Estado le va a comprar X cantidad de producción y va a ser destinada a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero también en fiestas privadas tienen que mandar una oferta, o sea, un valor en oferta para que las familias puedan acceder.
Y te hablo de juguetes, por ejemplo. Bueno, en ese entonces, digamos, estaba bien destinado, o sea, bien clarificado la idea de la construcción social del niño, la niña. Y Ujú. para el niño, por ejemplo, los juguetes que podemos mencionar, que eso está dentro de lo que es el Museo de los Juguetes de Eva Perón, ¿eh? No Sí. es que estamos hablando por hablar solamente, ¿sí? Pelotas, Ujú. autitos, los triciclos, las primeras bicicletas, los Sí. trenes para los niños. Y bueno, y para la niña, teniendo en cuenta que existían y está asociado a la concepción de la época, ¿sí? Juguetes que tengan que ver justamente con el objeto de un, para, por así decirlo, de un tono doméstico, máquinas de coser de Ujú. juguetes, muñecas, pero no solamente eso, sino que también se agregaba lo que va a ser la Fundación Eva Perón, guardapolvos para los chicos, Ujú. ropas infantiles para aquellos que más necesitaban, Sí. e inclusive algunas prendas para celebrar la comunión. Sí. ¿Me explico? Es decir, la Las Fundación famosas Eva Perón, alpargatas y en la, libros también, ¿cómo? sí, absolutamente. Bueno, ese es todo, Sí, los le dos vino como emblemas. anillo al dedo a la parte más, ¿cómo voy a decir?, conservadora y oligarca de la sociedad, porque dice, bueno, pretendían doctrinar y querían doctrinar a los chicos, y bueno, el libro que se entregaba como una donación a las escuelas es el libro de Evita, La razón de mi vida, por Sí, ejemplo. sí, sí, sí. Pero al margen de eso, haciendo un análisis de lo que es la productividad de una industria nacional y de justamente hacer crecer a los pibes en un mundo que a ellos se corresponde. Te voy a contar una pequeña anécdota nada más. Ujú. No sé si tengo tiempo. Sí, sí, hay. Eh, No hay ningún bueno, tipo de inconvenientes. fíjate vos que Perón llamaba a los chicos más humildes, por así decirlo, sus Ajá. descamisados. Un Sí. caso de eso va a ser de un hombre llamado Saúl Maxi Sin. Saúl Sí. Maxi Sin, un hombre ya grande, en la actualidad había hecho un testimonio, hace unos años atrás, un testimonio a un periódico radial, por así decirlo, Ajá. que contó que cuando tenía 10 años fue arrollado por un camión, ¿sí? Ah, sí. Y este pierde el brazo, ¿sí? Contra un alumbrado público. Bueno, lo llevan al hospital de San Isidro, justo coincidencia, Perón andaba de visita por esa zona y al enterarse de la situación del pibe, ordena automáticamente que se lo traslade a lo que va a ser el hospital de Robson, ¿sí? Ujú. En el hospital de Robson estaba un médico que era eminencia dentro de la cirugía argentina, que va a ser inclusive conocido como el maestro de la cirugía argentina. Y le dan la orden a este médico que se ocupe exclusivamente del caso de este chico. Y Eva Perón le dice, vos no vas a poder ser obrero como es tu papá, por eso tenés que estudiar y salir adelante. Ujú. Y la Fundación Eva Perón te va a ayudar con becas para el estudio y para todos los insumos que vos necesites. O sea, fíjate el grado de humanidad que tenía Evita y que tenía impregnado el modelo de política justicialista o peronista. Ujú. Esa anécdota quería contarte. Sí, sí, Y sí. después, bueno, después fíjate vos, esto fue en el 45, en el 47 surge lo que va a ser la Fundación Eva Perón y el reparto. Y en el 59 recién se crea lo que va a ser la Convención de Derechos del Niño de la ONU. Ujú. Y nosotros ya antes nos estábamos ocupando en lo que es el crecimiento de la infancia de los niños, en el esparcimiento del juego y de las actividades recreativas. Es decir, la Fundación Eva Perón anticipó de mano a ese organismo internacional, inclusive con políticas sociales destinadas a los pibes. Sí. Y ¿Me ya para... explico? Y es Sí. más, y con esto como para ir cerrando, para no ser Ujú. tan teórico, y pasar un poco también a la realidad, no solamente fueron entregas de juguetes, sino que también existieron centros policlínicos absolutamente gratuitas para los chicos, para las madres, y Ujú. también se manda a construir lo que va a ser la ciudad infantil. No sé si sabían, la ciudad infantil Amanda Allen. Ujú. Amanda Allen era una enfermera de la Fundación Eva Perón que muere en un accidente aéreo que venía justamente de atender gratuitamente y a honoren, digamos, Sí. en la ciudad de Colombia. Entonces, la ciudad manda lo que pretende, o sea, perdón, la ciudad infantil, eso se funda en el 49, en el Bajo Belgrano de la capital federal, Ajá. ¿sí? Era prácticamente un hogar de niños, ¿sí? Lo que se pretendía en esa ciudad infantil es que los niños juegan a ser adultos, con la concepción de que había calles, Sí. de que había edificios,
que había semáforos. Y si podemos hacer una analogía, una comparación, si vos conocés el interior del Paraíso de los Niños, ¿viste la parte donde están eh, en los triciclos, que hay semáforos, hay peatón, hay Sí, sí, sí. unas pequeñas Emula algo de eso. simulaciones de ciudad? Sí, sí. Bueno, inclusive podríamos comparar, ¿eh? Sí, digo que emula eso, de la ciudad infantil. Exactamente, exactamente. Y bueno, después vamos a tener inclusive, que es un orgullo para nosotros, en el 59, perdón, en el 51 se crea lo que va a ser la República de los Niños. Es decir, El que está en La 20 Plata? años después se crea Guinness World. El que está en La Plata. Es exactamente la que está en La Plata. Sí. Es decir, 20 años después se crea Guinness World, e incluso algunos dicen que Guinness World se ve, digamos, hablando en nuestra jerga, le copia al peronismo y a la Argentina esa idea donde había hombres en miniaturas, Ujú. ciudades en miniaturas, con la intención de la productividad, del desarrollo económico, etcétera. Sí. Y eso nosotros lo vemos plasmado en la actualidad, incluso, Rubén, Sí, ¿sí? sí, sí. En la actualidad, dentro de lo que es la única provincia, gracias a Dios, peronista, digo gracias a Dios que es peronista y lamentable que es la única, lo vemos cada año y como bien lo decía vos al principio, en las entregas de más de 200.000 juguetes todos los años, religiosamente, para que cada niño pueda crecer y no le falte su juguete, no tenga que jugar con un pedazo de hilo Ujú. y madera, con rueditas de tapas de gaseosa o lo que sea, simulando un camioncito, sino que las muñecas, los camioncitos y a cualquier otro juguete se entrega de manera gratuita y sin Ujú. diferenciar si proceden o vienen de una escuela pública o una escuela privada. Tal Los cual. juguetes dentro del modelo formoseño es para todos y para todas. Y que también que estén garantizados que esos chicos estén escolarizados, estén incluidos dentro de del modelo, dentro de una institución educativa, digo, eso es muy importante también. Sí, exactamente. Y eso me da pie a hacer algo que inclusive eh, se hace como una política humanística y humanitaria, como dice nuestro gobernador, que Ujú. no solamente son juguetes, sino que también son inversiones en lo que tienen que ver en materias escolares, con lo Claro, que vos estás en diciendo, útiles con las escolares, polvos, cuando insumos comienzan escolares, los útiles que, sí, cuando comienzan las clases, exactamente, cuan- zapatillas. Es decir, hay una fuerte presencia del Estado formoseño, del modelo formoseño liderado por nuestro gobernador, ¿sí? Que justamente pone en el centro de las políticas al hombre, Ujú. al ser formoseño. Y hay una fuerte política proteccionista. Es decir, yo creo que tenemos que valorar eso. Yo creo que el pueblo formoseño es un pueblo muy agradecido y lo valora. Sí, Sí. pero siempre es bueno recordar, hacer pasajes a través de la historia, hacer justamente esa comparación, para que no crean que en todas las provincias sucede lo que sucede en Formosa. Ujú. Lo que sucede en Formosa es inédito, porque es una proyección de una verdadera política peronista, como fue justamente la Fundación Eva Perón y el reparto de los juguetes, en lo que tiene que ver con las infancias. Bueno, hoy ya no hablamos del Día del Niño, sino hablamos de las infancias, porque bueno, fueron cambiando inclusive algunas mentalidades, pero bueno, eso Ujú. lo dejamos para en otro momento. Ujú, exactamente. Y esto que decías al último también me hace acordar cuando hablaba en la columna anterior de Socio Educativo con Pato Pastor, nos decía, nosotros cuando fuimos a negociar en esto del reparto justamente con Nación, la cuestión de los alimentos para los chicos, no decía, Ujú. el gobierno nacional en cuestión de presupuestos nos querían otorgar en un año lo que produce Formosa en un mes. Y en este sentido Formosa diagramó antes que suceda antes de que nada, vuelva a la Argentina conservadora y esté y liberal, por así decirlo, se Sí. anticipó a la jugada y no sé, creó por ejemplo una empresa como Nutrifor, por ejemplo, para que no estemos dependiendo, por Ujú. ejemplo, de la leche que venga de afuera o comprarle, no sé, en algún momento cómo se Exactamente. hacía a través del Ministerio de Desarrollo Social o, no sé, al Ministerio de Salud, por ejemplo, de Nación en otro momento, digo. Exactamente, a eso me refiero, Rubén. Exactamente a eso me refiero con las políticas proteccionistas, con la defensa de lo nuestro. Es decir, con esa concepción humanista y antropocéntrica en la que se le pone al hombre en el centro, pero también en la ocupación y la explotación de nuestros recursos. Nosotros podemos crear, nosotros podemos producir en base a lo que nuestra tierra produce, en Ujú. lo que el formoseño produce. Por eso el rol del PAIPA dentro de esto que vos estás hablando es fundamental. Es un engranaje, un eslabón importantísimo, porque permite justamente tanto Nutrifor como en otras cuestiones de la provincia poder y permite
que a las escuelas, en lo que tiene que ver con la copa de leche, en lo que tiene que ver en los comedores escolares, puedan nutrirse desde los mismos insumos regionales, por así decirlo, y locales, ¿no? Ujú. No, aparte digo, solamente para poner un ejemplo, nada más porque después la contraparte de esto es que generan fuentes de trabajo nuevamente y que después tiene su extensión, por ejemplo, de abastecer un determinado porcentaje del consumo interno, por ejemplo, de que a través de un programa sobre alimentario, por ejemplo, se puedan vender Exactamente. esos productos, pero principalmente Por es eso, que abastezcan al sistema educativo y también al sistema de salud de la provincia. exactamente, por eso te digo, son muchas aristas inclusive por analizarlas y por Ujú. sacarlas aparte, y que podríamos estar todo el día y más haciendo. Pero es importante, inclusive yo decía, a ver, voy a presentar este tema, a ver qué les parece, a ver a la comunidad, que sepan de dónde provienen la idea y la cultura ya establecida, que sabemos que para el Día del Niño Sí, y para Reyes están asegurados los juguetes. Es algo que ya está instalado en el imaginario colectivo formoseño. Y sí. ya lo toman como que Ya está como un derecho. naturalizado. Ahora, ¿qué pasaría el día de mañana cuando nos esté yendo Infran y esto no se lleve más adelante? Es decir, ¿quedará en el recuerdo o todo se proyectará? Lo Ujú. veremos, Dios quiera que se proyecte, ¿no es cierto? Pero vemos cómo se materializa en Formosa, ¿sí? Esas políticas sociales y esas políticas públicas que van destinadas justamente al principal objetivo del peronismo, ¿sí? ¿Cuál es el principal objetivo del peronismo? La grandeza de la patria y la felicidad del pueblo Ujú. o de la nación, en este caso nuestra patria chica. Sí, tal cual. Y otra cosa que también me hace acordar mucho de lo que decías al comienzo también, no sé si es que me estoy extendiendo, eso me dirá vos, pero a modo de comentario nada más para aportar el hecho de las famosas Sí, cartas que se mandaban a Evita, que digamos ella sí, directamente lo leía y directamente lo respondía sí, de manera personal y sí, se asistían a las casas donde, no sé, hay innumerables fotos donde llegaba, por ejemplo, Evita con las bicicletas, por ejemplo, para las nenas, o las máquinas de o coser. las máquinas de coser también, que venían, digamos, había una cuestión, había un acercamiento muy profundo por parte de la comunidad, no lo veía tan lejano, digo, a las autoridades políticas de ese momento, porque, a ver, convengamos, otros dirigentes de otros tiempos, no sé, por ponerte, algún Sáenz Peña, por ejemplo, era alguien bastante lejano por parte de cualquier ciudadano, ¿no? Claro, corresponde a otra concepción, a otro modelo, que por eso el peronismo va a ser tan odiado por una minoría y tan amado por una gran mayoría. Y Ujú. esa minoría es la que vos estás haciendo referencia, esa minoría conservadora, a esa minoría oligarca que supo tener en sus manos siempre el control absoluto de todo. Antes de la Fundación Eva Perón estaba lo que va a ser las damas de beneficencia, es decir, donde hacían una caridad, donde te hacían sentir que vos sos pobre. Sí, ¿Me explico? Sin embargo, con Eva Perón te dignificaba. Eva Perón sintió el dolor cuando fue justamente chica. Ella supo lo que es dormir en la calle, supo lo que es ser corrida por una familia, supo lo que ujú. es transitar todo esto. Entonces, la Fundación Eva Perón va a ser un rol fundamental dentro de las políticas públicas de Perón y Ujú. del gran triunfo que va a tener Perón y hasta el día de hoy, ¿no es Por lo que cierto? vivió por cuero propio, digamos, ¿no? Ella se fue a Absolutamente. la ciudad de Buenos Aires de muy chica, ¿no? Nació en el seno de una familia muy humilde, su viejo era alguien de guita, por así decirlo, pero no fue parte de la familia tradicional como tal, entonces fue como No, muy porque tenía doble excluida. familia, doble Sí, vida. tenía doble Claro, familia, entonces ante esta así. situación, por supuesto, ella quedó con esa... no lo tomó de forma tampoco de venganza ni por nada, porque también podría No, todo ser lo contrario, creo yo. también podría ser uno de los tantos rotos que hoy integran, por ejemplo, el gobierno actual, digo. Pero a todo eso lo tomó esto con amor, ¿no? Lo encarnó de esa forma. Y también de la forma en que terminó todo esto. ¿No? Porque la Fundación Eva Perón después terminó siendo saqueada después del golpe del 55. Eso también vale aclararlo. Y por hoy no hay ni nada, hay cosas que decías, hay algunos Eh, juguetes, cosas así Sí. en un museo, Bueno, pero la República de el los Niños o la edificio, ciudad, sí, sí. no digo que el edificio como tal donde funcionaba la Fundación Eva Perón, No, no quedó rastro de nada, o el Palacio no, Ushuaia, es que por la ciudad de ejemplo. los niños tampoco, la ciudad infantil tampoco. Con el golpe del
55, como bien lo decís vos, eso se destruye absolutamente todo. No había que dejar ninguna huella de que hubo peronismo en esta zona, Ujú. en esta Argentina. ¿Entendés? Pero bueno, por eso se rescatan algunos juguetes o algunos niños que por ahí supieron guardar, después terminan donando y conformando lo que va a ser los retazos de la historia, ¿no es cierto? A través de los relatos orales, a través de algunos juguetes que conforman lo que es el Museo Infantil de Eva Perón, ¿sí? Y Tal cual. que habla las claras justamente de que, digamos, en el 59 ahí va a estar lo que va a ser la declaración de la ONU, Ujú. ¿sí? En la Convención de los Derechos, en los Derechos del Niño, donde establecían que el niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a la actividad recreativa, y eso nosotros ya, o sea, nosotros, digo, porque me siento tan parte, por supuesto, Ujú. eso ya desde el 47 se hacía en la Argentina, Ujú. o sea, siempre estuvimos un pasito más adelante. La vanguardia. Pero bueno, Era la eso era vanguardia lo que como peronista, ¿cómo columna es? quería ofrecer y Muy para bueno. que el pueblo formoseño pueda entender, y es más, este fin de semana vamos a estar en el circuito 5 colaborando justamente en el Festival de la Infancia con entrega de juguetes y estando cerca de la gente, ¿no? Así es, el sábado, acá en el circuito El 5 en sábado. la tradicional ahí rotonda. Hasta en eso, Sí, señor. y el día siguiente es en el Paraíso de los Niños como tal. Hugo, muchas gracias. Sí, señor. No, por favor. Muchas Hasta gracias. la semana próxima. Hasta la semana que Un viene. abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Bien, el profesor Hugo Roldán en la columna de historia dialogando con nosotros a partir de hoy y todos los miércoles vamos a hablar un poco de historia, algo que, bueno, traerlo desde, a ver, desde lo que nos acontece a manera actual, desde la actualidad, pero también contextualizado desde un punto de vista histórico también y poder explicarnos por qué sucede de esta manera, ¿no? También, por supuesto, hay que darle un contexto a lo que estamos atravesando, claramente, y el contexto tiene que ser histórico y hablar en esta oportunidad acerca del mes de las infancias. Estamos en el mes de agosto, hay actividades durante todo el mes, si bien el día del niño o de la niña o de las infancias o como le quieras llamar, no, a ver, acá hay una cuestión de párrafo aparte, que el gobierno de Milei se metió de lleno a criticar muy duramente la cuestión de la palabra de las infancias, del día del niño o de la niña o del niño o como le quieran decir, se quedaron en la chiquita en la palabra, nada más, porque después en la cuestión de la política, bien, gracias, ¿no? Porque son más de 1,5 millones de chicos que no cenan. Es según datos de UNICEF que se dieron a conocer justamente en la semana previa al Día de los Niños, de las Infancias, de la Niñez, del nombre que le quieras poner. Después discutiremos eso, si está bien, si está mal, sea cual sea, chicos que recién nacen, chicos recién nacidos hasta los 12, 15 años, es la etapa del cual nosotros estamos atravesando y que son eh, las mayores víctimas del vaciamiento, como diría una canción de los 90, víctimas del vaciamiento. Pero bueno, nosotros traemos esto también como propuesta, como para poder entenderlo desde la visión del peronismo en este caso, también contrastarlo, cómo fueron en otras etapas de nuestra historia, cómo finalizó la Fundación Eva Perón, también es importante saberlo, como lo decía Hugo también, esta cosa de querer borrar con el codo lo que se escribió con las manos, o sea, borrar una parte de nuestra historia que fue el peronismo, y hoy por hoy es solamente una cuestión de relato, tratar de sacar relatos por pedazos y tratar de construir lo que fue la Argentina del año entre los años 1945 y 1955, que es una etapa que muchos quieren olvidar. 12 minutos pasaron de las 10 de la mañana, vamos a una pequeña pausa, escuchamos algo de buena música como estamos acostumbrados, canción de Soda Stereo, Signos, y ya volvemos.